Muy buenas noches, mis queridos y mis amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga ricamente. Es un gran placer y un gran privilegio, una vez más, estar aquí ya listos para tener nuestro estudio de la palabra de Dios, nuestro estudio bíblico, como siempre los miércoles. Bienvenidos a todos y que Dios les guarde a cada uno. Una vez más, hermanos, quiero pedirles, ¿verdad?, la oración. Recuerde, no solamente reunirnos como familia para el tiempo del estudio bíblico, sino también nuestro tiempo de oración. Siempre tome unos minutitos antes del estudio bíblico, 10, 15 minutos, se juntan como familia, se dividen las peticiones y así tienen y tenemos ese tiempo de oración, no solamente por nosotros, sino también por la iglesia, por nuestra nación, nuestro país y por la situación mundial que ahora mismo estamos atravesando. Pero pedir sobre todas las cosas por nuestro país, para que el Señor nos ayude, el Señor dé sabiduría, no solamente a las autoridades, sino también a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Cada uno de manera individual es responsable de cuidarse. No podemos, bajo ninguna circunstancia, poner un policía detrás de cada persona, un veedor detrás de cada persona para que le diga que se ponga las mascarillas, que guarde la distancia, que se lave siempre bien las manos, que tenga los hábitos de higiene ahora multiplicados, precisamente por todo lo que estamos atravesando. Así que oremos por todo esto, hermanos míos, para que Dios nos ayude y el Señor permita que esto pueda volver, según el tiempo de Dios, a la normalidad. Y esa normalidad vendrá en el sentido que nosotros oramos mucho pidiéndole a Dios que nos ayude y nos guíe, y también nosotros aportando nuestro grano de arena. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca de los profetas menores, terminamos ya hace un par de semanas con el profeta Oseas y continuamos con el profeta Joel, que ya el miércoles pasado hablamos algunas cosas, introdujimos el libro y además adelantamos algunas cosas respecto a este libro de Joel. Les invito a que tengamos un momento de oración para que luego leamos los primeros 3 versículos del capítulo 2 de este libro del profeta Joel. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios nuestro, gracias Padre porque nos da este bendito privilegio de abrir tu palabra. Ayúdanos a nosotros, Señor, a abrir nuestros corazones a ella, Padre, para que tú nos hables. Que tu Santo Espíritu, Dios del cielo, esté guiando todo lo que vamos a conversar, todo lo que vamos a hablar acerca de tu palabra, Señor, y específicamente de este libro de Joel, el que estamos estudiando. Bendice tu iglesia, mi Dios, en medio de esta situación difícil. Bendice a cada creyente, Señor, a cada familia. Te ruego en el nombre de Cristo, mi Dios, para que tú protejas a nuestros niños, a nuestros ancianos, de manera tan particular, a todos en sentido general, oh mi Dios, sé con nosotros. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Y en esta noche derrama tu Santo Espíritu para bendición, Señor, en medio nuestro. Gracias, Dios bendito. En el nombre de Cristo. Amén. Leemos en el capítulo número 2 del profeta Joel y leamos los primeros 3 versículos de este capítulo número 2. Dice la palabra de Dios: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá
en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Empezamos entonces ya la semana pasada, como decíamos, y habíamos dicho que íbamos a ver tres aspectos, porque de manera natural el libro tiene esas tres divisiones en los tres capítulos que tiene el libro. En primer lugar, entonces, dijimos que íbamos a ver que en el capítulo 1 está la descripción de una plaga de langostas que recién estaba apareciendo y declarando que esto es un castigo de Dios por los pecados del pueblo. En este capítulo número 1, el profeta está diciendo que la tierra iba a sufrir destrucción no solo por la plaga de langostas, sino también por una terrible sequía que el Señor había permitido. De modo que encontramos aquí también en el capítulo número 1 alguna manera de Dios llamar la atención a su pueblo para arrepentimiento. Recuerde que habíamos dicho algo particular, y es el hecho de que Dios no menciona aquí en el libro de Joel un pecado determinado por el que Dios le está llamando a arrepentimiento. Y como habíamos apuntado, ya habíamos acotado que en el caso de Oseas, sí había un pecado específico al que Dios se estaba refiriendo, y era la idolatría, como el pueblo había dejado a Dios y se había sumido en la idolatría, buscando los Baales y buscando todos aquellos ídolos, y había dejado a Dios, a tal grado que pensaron en un momento determinado que la bendición que estaban teniendo y la prosperidad que estaban teniendo era porque aquellos dioses les habían traído tal bendición. Recuerde que estaba esto en la mente de ellos, el pueblo de Israel fue siempre proclive a estas cosas. Es una de esas preguntas que uno tiene que buscar en la palabra de Dios, porque un pueblo que nació de Dios, un pueblo que Dios lo instauró, un pueblo que Dios hizo todo con él y que no vio a otro Dios que no fuera su Dios, a Jehová de los ejércitos, haciendo tantas maravillas para ellos. Sin embargo, era un pueblo que solía inclinarse a la idolatría. Entonces son de esas cosas que a veces nosotros no entendemos. Pero creo que lo comprendemos en el hecho de que usted y yo somos pecadores y que a veces nos olvidamos de Dios por cosas a veces hasta tan simples. Recuerda lo que ocurrió cuando Moisés estaba buscando las tablas de los mandamientos, aquellas dos tablas que dice la palabra de Dios que el Señor hizo, que él mismo hizo con su dedo, que las escribió de lado y lado y se las entregó a Moisés. Cuando Moisés regresaba, entonces Dios le dice que el pueblo estaba haciendo algo que lo había dejado y que estaban haciendo un Dios, un becerro de oro. Y Aarón inclinó al pueblo a esto. Entonces uno se pregunta cómo es que el sacerdote Aarón, el primer sacerdote a quien Dios pone como tal, es el que inclina al pueblo a tales cosas. De tal manera que uno encuentra esta contradicción. Sin embargo, lo bueno es que Moisés, el hombre de Dios, en el caso que nos ocupa, en el caso que acabamos de mencionar, es el hombre que se mantiene siempre firme delante de Dios, creyendo que hay un solo Dios y que no le sirve a otro Dios y que no habla con otro Dios, específicamente con su Dios, su creador. Diferente al resto del pueblo y Aarón, que Aarón le dice, bueno, aquí tienes tus dioses. ¿Cómo que aquí tienes tus dioses? En fin, entonces en el caso de Oseas miramos esto, pero en el caso del libro de Joel no se menciona un pecado particular. Me traslado un poquitito, ¿verdad?, a la historia
del pueblo de Israel con el asunto de la idolatría, que aunque no es el caso que menciona aquí Joel, pero algo de eso se supone que era lo que había, aunque no nos vamos a aventurar a decir cosas que la palabra de Dios no está diciendo. Entonces, hemos estado hablando acerca de este primer punto y miramos una serie de cosas en este sentido en el capítulo número 1 y miramos aquí varias cosas, muchos versículos y mirando el significado de cada uno de ellos para hablar acerca de este primer tema de que nos habla la palabra de Dios, de esa plaga de langostas y lo que Dios quería enseñarle, al pueblo a través de esa plaga de langostas, que es precisamente lo que estamos mirando en este capítulo número 1. Es decir, Dios está utilizando esta plaga de langostas para decirle al pueblo lo que le espera y el castigo que le viene a través de este evento de la naturaleza, de este ejército de langostas. Leímos ya el capítulo 1 y leímos desde el versículo 15 hasta el versículo 20. No vamos a repetir la cita bíblica de nuevo. Y sí, iremos mirando algunas cosas en el capítulo 1 antes de entrar en el capítulo número 2. Y habíamos llegado hasta el versículo 14. Habíamos visto que desde el versículo 5 y hasta el versículo 14 había una descripción de cómo había quedado la tierra por el paso de las langostas. Y que esto era un paralelo de cómo quedaría la nación al paso de los ejércitos enemigos, ya hablando no del ejército de langostas, sino de hombres que vendrían armados y como ya estaba especificado por el Señor. El versículo 15 del capítulo 1 dice la palabra de Dios: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Habíamos anunciado que el tema del libro de Joel es el día de Jehová, por el hecho de que se menciona varias veces, y ya lo habíamos dicho, que se mencionaba una vez en el capítulo 1, una vez en el capítulo número 3 y 3 veces en el capítulo número 2. Es decir, 5 veces se menciona esta expresión, el día de Jehová. Dice el escritor George L. Robinson que es muy posible que haya sido el profeta Joel el ideólogo de esta expresión, el día de Jehová. El día de Jehová es una frase escatológica. La escatología, ¿verdad? Es esa parte de la escritura que los teólogos han puesto como nombre o ciencia o la parte de la palabra de Dios que tiene que ver con los eventos del porvenir, las cosas del futuro. A eso se le llama, ¿verdad? Escatología. Entonces, esta frase, el día de Jehová, es una frase escatológica. Hay varias frases escatológicas en la Biblia, en la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, las citas en las que se hace referencia al día de Jehová, se las habían mencionado, pero miremos el capítulo 1 y el versículo 15 que acabamos de mirar y que dice la palabra de Dios, que vendrá como destrucción del Todopoderoso, refiriéndose al día de Jehová. Del capítulo 2 y el versículo número 1, que también ya leímos, habla ya allí también y dice, tiemblen todos los moradores de la tierra. El versículo 11 del capítulo 2 también dice la palabra de Dios, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden.
porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Así dice el versículo número 11. Grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? El versículo 31 del capítulo número 2 también dice la palabra de Dios: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Note que el versículo 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y en el capítulo 3, los versículos 14 y 15, y leer los dos versículos para poder tomar mejor el contexto de lo que dice estos dos versículos. 14 y 15 dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Fíjese que cuando se habla acerca del día de Jehová, aquí esta expresión hay que tomarla en su justa dimensión para no confundirnos por un asunto interpretativo. Y vamos a mirar algunos aspectos aquí. Porque lo que dice la palabra de Dios aquí, en estas citas bíblicas que acabamos de hablar, vamos a mirar, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el día del Pentecostés, y que Pedro habla acerca de esa profecía y dice Pedro, que eso fue lo que Joel había dicho que había de cumplirse. Sin embargo, por ejemplo, cuando leemos el capítulo 3 aquí, que dice la palabra de Dios, y en el versículo 31 del capítulo 2, que dice que el sol y la luna se oscurecerán, y en el versículo 15 de capítulo 3 dice que las estrellas retraerán su resplandor. Sin embargo, el día del Pentecostés no sucedió eso que dice ahí. No pasó eso. Pero no nos adelantemos para que vayamos por parte en el desarrollo de lo que vamos a ver. Solamente que quería decirle precisamente esto de anticipado, que cuando la palabra de Dios habla acerca del día de Jehová, debemos tomar esta expresión en su justa dimensión para no confundirnos. La palabra de Dios se puede interpretar de muchas maneras, Nosotros creemos, y es porque es lo que dicen la mayoría de los comentaristas bíblicos, exégetas, que utilizan la hermenéutica bíblica de la manera más correcta. Dicen ellos que el método de interpretación ideal es el gramático, histórico, literal. Gramático, histórico, literal. Porque cuando nos sometemos a este método de interpretación, hay reglas. Hay reglas de hermenéutica a las que debemos someternos y reglas de interpretación a las que debemos someternos. De tal manera que cuando nos vamos por este método de interpretación es muy difícil que cometamos, no es que no cometamos errores, no es que es difícil, cuando digo la expresión que es difícil que cometamos errores, es un decir, porque sí vamos a cometer errores. Es la palabra de Dios y estamos hablando de Dios, un ser insondable, un ser que nuestra mente no alcanza mínimamente para comprender quién es Dios, definitivamente. Y cuando nos adentramos en la palabra de Dios, nos adentramos en un mundo divino que podemos comprender las cosas que Dios quiere que comprendamos, y por su Santo Espíritu entendemos lo que Él quiere que entendamos. Entonces, por el hecho de que hay que someterse a regla con este método de interpretación,
si las violamos, entonces sí cometemos muchos errores. Pero si nos quedamos dentro de lo reglamentario, dentro de lo normativo, de lo que expresa, ¿verdad? Y lo que dice el método de interpretación gramático, histórico, literal, entonces podemos hacer una mejor interpretación. Y la profecía puede ser que cometamos muchos errores si nos vamos, por ejemplo, a un aspecto alegórico. Que sí, hay mucho de alegoría, obviamente, porque hay tantas figuras literarias en la palabra de Dios y para interpretar muchos aspectos tenemos que irnos necesariamente a esa parte alegórica precisamente por todas esas figuras literarias que encontramos. De todos modos, lo importante en todo esto es que en la medida que estudiamos la palabra de Dios, vayamos y procuremos ser lo más objetivos y realistas posibles conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Miremos entonces algunos aspectos que son lo que se desprenden de aquí del día de Jehová. Miremos y veamos algunas aclaratorias. En primer lugar, es una expresión que indica tiempo presente y futuro a la vez. El día de Jehová es una expresión que indica tiempo presente y tiempo futuro a la vez. Por ejemplo, Joel se está dirigiendo a su propia generación de lo que le iba a suceder cuando habla acerca de estos animalitos que vendrían, las langostas, pero está hablando también para el futuro y vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis donde habla acerca de la batalla del Magedón y de todas estas cosas cuando dice lo que dice en capítulo 2, versículo 31 y capítulo 3, versículos 14 y 15, que habla acerca del sol, de la luna, de las estrellas, en fin, todas esas cosas. Eso no era para el momento de Joel cuando él estaba hablando de esa profecía. No, ni es para nosotros el día de hoy, ahora mismo en el presente, hoy que estamos hablando, hoy día 7 de julio del 2020. Para este momento no es así. Entonces, es importante que lo veamos así. Es decir, estamos mirando, ¿verdad?, que Joel se está dirigiendo a su propia generación, pero que también se refiere a las generaciones futuras en el sentido de lo que acabo de decirle, lo que nos presenta la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. En segundo lugar, o miremos aquí también que la plaga de langostas presente, que el pueblo estaba observando y que esto implicaba un día de castigo divino, ese momento en el que estaba las plagas presentes, ese es el día de Jehová. Entendamos, ese es el día de Jehová para el presente, por lo que acabamos de decir hace un momentito, que tanto es presente como futuro a la vez. Ese momento entonces en que se presentan las plagas, bueno, pues ese es el día de Jehová. Pero no habían llegado, por ejemplo, los ejércitos que asolarían, los ejércitos reales de hombres, de soldados, que asolarían la nación, no habían llegado. Cuando eso sucediera, que sería pronto lo que Dios estaba anunciando a través de las langostas, ese momento cuando llegaran esos ejércitos reales, esos soldados reales, también sería el día de Jehová. Es decir, cada acción de juicio que Dios trae sobre la tierra y que sobre todas las cosas es anunciado, se determina, se denomina día de Jehová, sea en el presente o sea en el futuro. Pero también en el contexto de Joel, la expresión significa el tiempo final de este mundo, lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad?, que encontramos descrito en el libro de Apocalipsis. Recuerde que en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo número 6 y hasta el capítulo 18, hay 21 juicios que Dios anuncia. Y allí están los sellos, las trompetas, en fin, esos
21 juicios en 7 trompetas, 7 copas, 7 sellos, 3 por 7, 21. Entonces, eso, ¿verdad? Lo encontramos en el libro de Apocalipsis y es parte de todo lo que ocurre con esto que está diciendo Joel del día de Jehová. Entonces, otra vez, el día de Jehová, es siempre presente y es siempre futuro. Entonces, número 1, dijimos que la expresión el día de Jehová es una expresión que indica tiempo presente y futuro a la vez. Número 2, el día de Jehová se asocia también con diferentes eventos. Se asocia con diferentes eventos. Por ejemplo, se asocia con eventos cósmicos. Y ya hemos leído parte de esos versículos. El capítulo 2, el versículo 31, capítulo número 2, el versículo 31 que ya leímos dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo aquí alusión? A un evento sísmico, por lo que está diciendo aquí, ¿verdad? La palabra de Dios. El capítulo 3 y el versículo 16, que también leímos. No hemos leído el versículo 16, dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Note que habla acerca de los astros del universo, cómo será removido, y a eso nos referimos cuando estamos hablando de eventos sísmicos, ¿verdad? Pero no solamente tiene que ver o se relaciona con el evento sísmico, sino también con eventos de transformación de la naturaleza. Eventos de transformación de la naturaleza. El capítulo 2 y el versículo 2 dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Así encontramos también entonces cómo la naturaleza también será transformada. Y cuando se habla acerca de el día de Jehová, está hablando precisamente de estos eventos de transformación de la naturaleza. Número 3, también se asocia el día de Jehová con el comportamiento, un comportamiento cósmico inusual. El capítulo 2 y el versículo 30, capítulo 2 y versículo 30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Note que dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Siempre el día de Jehová está asociado a esto. Ahora, hay un aspecto que no mencionamos, que no hemos mencionado, y que tiene que ver también, más adelante ya estaremos hablando de esto, por supuesto, y porque se refiere a los eventos del fin, a los eventos ya del futuro de nuestro ya destino eterno, cuando estemos definitivamente con Dios, cuando Dios instaure su gobierno definitivo y que Él es el que va a decidir las cosas, es el que va a gobernar, ¿verdad? Pero ya todo eso lo estaremos mirando más adelante. Entonces, tiene que ver entonces precisamente con esto, el día de Jehová, que no solamente todo es destrucción, porque el día de Jehová, para los redimidos, amados hermanos míos, no es destrucción. No es que el sol se convertirá en sangre, en tinieblas y la luna en sangre. No es que todo será destrucción. Para nosotros como creyentes en Cristo, no simboliza ahora mismo nada de eso. Ni será nada de eso. Todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Porque estaremos con nuestro Dios y gobernaremos juntamente con Él. Porque somos su pueblo.
y el pueblo de Dios le va a acompañar. Eso es lo que la palabra de Dios nos indica, pero no es tema para que entremos en esto ahora, sino para que solamente tengamos una idea, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho, siguiendo, haciendo alguna de estas aclaratorias respecto al día de Jehová. Número 1, dijimos que es una expresión que indica tiempo presente y tiempo futuro a la vez. Número 2, dijimos que el día de Jehová se asocia con diferentes eventos y ya miramos esos 3 aspectos. Número 3, el día de Jehová también es un día inminente, sea en el presente casi inmediato o sea en el futuro. Note que es inminente por el hecho de, recuerden, no nos salgamos del contexto de lo que dice Joel. No nos salgamos de ese contexto. Y cuando decimos que es un día inminente, sea en el presente, casi inmediato, porque lo que Joel anunció sucedió. No era que estaba ahí pasando cuando Joel lo estaba anunciando. No, vino prontamente, pero vino. Así sucedió. Lo que él estaba diciendo que iba a pasar, que iba a venir, cómo sería la tierra invadida previamente, ¿verdad? Trayendo el Señor el ejemplo de las langostas. Entonces, sucedió. O sea, en ese sentido, la inminencia fue real. Pero también en el futuro. Y otra vez, les recuerdo lo que habíamos dicho en el punto número 1, tanto para el presente como para el futuro. Así sucedió. Número 4, hay otro aspecto también, y es que cada situación adversa por la que pasa este mundo, por la que atraviesa este mundo, y que indique un acto disciplinario de parte de Dios, es el día de Jehová. El día de Jehová. ¿Está entendiendo o me doy yo a entender, mis queridos hermanos? Cada situación adversa por la que pasa la tierra, este mundo, y que nos dé a nosotros alguna indicación de que es un acto disciplinario de parte de Dios, ese es el día de Jehová. Note que hemos visto una serie de aspectos, ¿verdad? Para que situemos el día de Jehová y esta expresión no la tomemos a la ligera y que no nos confundamos una cosa con otra. Por eso hemos dicho que tanto puede ser presente como futuro. Es decir, cada acción de Dios en algo que Él diga en el presente, ese es el día de Jehová. Para el futuro, ese es el día de Jehová. Por ejemplo, mis queridos hermanos, si esta situación actual de pandemia por el COVID-19 que estamos atravesando, que el mundo atraviesa ahora mismo, el mundo entero. Si esta situación es un acto disciplinario de parte de Dios para este mundo, estamos viviendo en este contexto el día de Jehová. ¿Entiende? Es como decir que es el día de justicia, un día de justicia donde se obra esa justicia esperada por algo o para alguien. Se hizo ese día de justicia. Es como si se dijera el día de justicia. ¿Cuándo es el día de justicia? Por ejemplo, en los países donde se tiene la pena capital. Para poner este ejemplo. Doloroso, pero es así. Y en esos países, en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay muchos estados que así hacen, y se va a ejecutar a alguien porque cometió un delito que la ley dice que la pena máxima es esa. Ese es el día de justicia. De tal manera que a través de la historia de esos estados habrá muchos días de justicia. Cuando en cualquier nación una persona que ha delinquido, una persona que ha cometido hechos dignos
de ser llevados a la justicia y que la justicia lo procese, el día que se llega ya a la decisión final, que un juez de una corte determinada ya definitivamente va a dar su veredicto, ese es el día de justicia, ese día. Le hago el paralelo para explicarle lo que implicaría, ¿verdad? En este caso, aquí, el día de Jehová. Sin dejar de lado la enseñanza número 1, que es la que debemos tomar el día de Jehová para el final de los siglos. El final, cuando Dios decida acabar con todas estas cosas y Él instaurar su reino celestial. Sin olvidar eso. Entonces, si ahora mismo, mis queridos hermanos, esto es tomado de esta manera, si esta situación por la que atravesamos ahora mismo es un acto disciplinario de parte de Dios para este mundo, por la razón que fuera, estamos viviendo ahora mismo el día de Jehová. Es decir, la humanidad, al contar su historia, habrá vivido varios días de Jehová. Y así sucederá en el futuro hasta que Cristo venga. Así va a pasar, así va a suceder. Y número 5, finalmente, estamos mirando algunos aspectos, ¿verdad?, sobre el día de Jehová. Número 5, finalmente aquí. El día de Jehová se refiere a cuando Dios instale su gobierno divino después de haber juzgado a todas las naciones. Pudiéramos decir que será un día de terror, pero también de bendición, por lo que acotábamos hace un momentito. Día de terror, sí, día de Jehová, en las diferentes maneras, acepciones que hemos descrito, lo que implica, ¿verdad?, del día de Jehová, sea en el sentido que lo hemos dicho, pero también en el sentido de bendición para el pueblo de Dios. Es decir, que sí, es día de terror, pero también día de bendición. Vamos a nuestro punto número 2, entonces, como habíamos anunciado. Habíamos dicho que el punto número 1 es la descripción de la plaga de langosta que recién aparecía y declarando que esto era un castigo de Dios por los pecados del pueblo. Vayamos al segundo aspecto, entonces, capítulo número 2, y habíamos dicho ya que el capítulo 2 es una advertencia a la nación de que los ejércitos enemigos descenderán pronto del norte como una gran plaga de langostas, dejando muerte y destrucción. Y habíamos dicho también que íbamos a tomar aquí también los primeros 8 versículos del capítulo 3, aparte del capítulo número 2. Entonces, eso es lo que veremos en este punto número 2. Esa advertencia a la nación de que los ejércitos enemigos vendrían, precedida la plaga de langostas, dejando muerte y dejando destrucción. El capítulo 2 tiene 3 aspectos importantes. Capítulo 2 tiene 3 aspectos importantes. Número 1, los versículos del 1 hasta el 11, hay una descripción de lo que será el día de Jehová. Ya leímos el versículo número 1 que dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces, en primer lugar, en estos primeros 11 versículos aparece esta descripción, ¿verdad? Lo que será el día de Jehová que se aproxima en breve. En segundo lugar, entonces, veremos también otro aspecto importante y veremos versículos 12 a versículo 27.
Y aquí se pone de manifiesto la misericordia de Dios y se anuncia la prosperidad del pueblo de Dios. Como habíamos dicho cuando miramos el libro de Oseas, el capítulo 11 es el capítulo de bendición del libro de Oseas. En el libro de Joel, el capítulo 2 es el capítulo de bendición. Porque el capítulo 2, aunque anuncia el hecho del castigo que viene, pero la mayor parte del capítulo lo que habla es de cosas maravillosas de parte de Dios para su pueblo. Por eso, en esta segunda parte, en este segundo aspecto del capítulo número 2, se pone de manifiesto la misericordia de Dios. Y ya veremos, cuando estemos en el desarrollo, ya veremos cuántas cosas maravillosas. Y número 3, aparece también en el resto ya del capítulo un especial derramamiento del Espíritu Santo. Aquí nos vamos a detener un poquito en esta parte de final del capítulo número 2, porque se menciona, y se lo mencionaba hace un momentito, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el día del Pentecostés, que habla el apóstol Pedro y hace alusión a esa profecía de Joel y diciendo que estaba sucediendo en ese momento lo que Joel había dicho. Pero más adelante ya miraremos entonces específicamente eso, ¿verdad? Entonces decíamos que esta profecía es específicamente para el reino del milenio, para el futuro, en otras palabras. Es decir, bueno, estoy dando esto por adelantado, ¿verdad? Pedro no está diciendo que la profecía fue específicamente para ese día del Pentecostés. Eso es lo que quisiera que recuerde que debemos tomar en cuenta. Como mencionábamos el día de Jehová, Joel no lo menciona porque sería específicamente para la ocasión de lo que iba a pasar, lo que iba a suceder en ese momento de cuando Joel da su profecía para el pueblo de Dios. Sí se menciona allí el día de Jehová, pero no es eminentemente el concepto del día de Jehová. Lo que se presenta en Joel no es justamente lo principal, no lo es. El día de Jehová es eminentemente para lo que está diciendo, lo que va a pasar para el futuro, final de los siglos, final de estas o de las generaciones. El día de Jehová, el gran día de Jehová, por decirlo de otra manera. Igual aquí entonces, cuando se habla del derramamiento del Espíritu Santo, no es tampoco que en ese momento la profecía que dio Joel no era específicamente para ese momento en que Pedro está hablando del día del Pentecostés. No, sino que esa profecía del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne es también para otro momento. Y ya más adelante estaremos mirando entonces todo esto. Es decir, esto, lo que está sucediendo aquí, lo que Pedro está anunciando más bien, es una muestra de lo que esto sería. Como estaba sucediendo con las langostas y el castigo que Dios traería a través del ejemplo de esta langosta ya con ejércitos reales. Es una muestra de lo que sería el día de Jehová. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? La tierra quedó asolada. Y por eso miramos la semana pasada que lo que dejó una parte fuera, como habíamos dicho que creíamos, ¿verdad? Que estos animalitos, lo que estamos hablando de 4 fases de estos animalitos, lo que sucede, lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dejó el saltón y se comió el revoltón, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, ¿verdad? En ese mismo tenor. Una muestra
que iba a quedar todo desolado. Todo. Así será en el futuro eterno, para adelante, muy para adelante, lo que pasará. Esto fue una muestra. Entonces, lo que Pedro está diciendo es, esto que está sucediendo aquí ahora es una muestra de lo que sucederá cuando esa profecía en realidad llegue a efectuarse, a ejecutarse. Aquí hay una parte para que nosotros veamos lo que va a suceder en el futuro, digamos, para nosotros que no sabemos cuándo, lejano. Para Dios, ni lejano ni cercano, porque para Dios no está sujeto a tiempo. Para Dios, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Entonces, más adelante entonces ya estaremos mirando cada uno de estos aspectos del capítulo número 2 y el capítulo número 3. Quisiera que dejáramos el estudio hasta aquí, hasta donde hemos llegado, y entonces veremos en la próxima estos 3 aspectos. Ya le di algunas cosas, estos 3 aspectos del capítulo número 2, y si el tiempo nos alcanza, pues entonces entraremos en el capítulo número 3 también. Así que, hermanos míos, sigamos aprendiendo la palabra de Dios. Qué bueno es aprender la palabra de Dios, aprender los conceptos que Dios nos da sobre las cosas que Él quiere. Y cuando entendemos lo que Dios está diciendo, cuando entendemos lo que Dios ha dicho, eso es una gran bendición. Lo disfrutamos, lo gozamos de verdad. Uno se emociona con tantas cosas maravillosas que vienen de Dios para nosotros, y estas noticias de Dios para nosotros son tan maravillosas. Entonces, el miércoles que viene, la semana próxima, Dios mediante, pues estaremos hablando acerca de el contenido, lo que nos resta del contenido del capítulo número 2 y el contenido del capítulo número 3. Deseo que Dios les bendiga ricamente, que Dios les acompañe. Cuídense mucho, hermanos míos. Recuerden, cuídense mucho. El mantenernos sano en esta pandemia depende de 2 cosas, de 2 aspectos fundamentales. Número 1, nuestro Dios, que nos cuida. Dice la palabra de Dios que el Señor es nuestro pastor. Y el pastor lo que hace es que cuida sus ovejas. Dios nos cuida como pastor que Él es nuestro, nos cuida. Y número 2, usted y yo. Así que cuídese, no salga sin su mascarilla puesta. Mantenga la distancia, mientras más lejos mejor. Aquí se vale decir, no mientras más cerca mejor, no ahora, mientras más lejos mejor. Aquí se vale decir eso. Y número 3, no toque nada. Si va a entrar a un baño que no es el suyo, si va a una oficina pública, si va a un banco, si va a cualquier sitio, procure no ponerle las manos a nada. Y a las cosas que tenga que ponerle la mano por necesidad, entonces siempre tenga ahí en su cartera, usted dama, las hermanas, los caballeros en su bolsillo, qué sé yo, en su vehículo, siempre gel antibacterial, porque eso nos ayuda. Inmediatamente llegue a su casa o entre a cualquier baño, asese las manos, lávese bien las manos. Es decir, que esa es la parte nuestra. Si nosotros hacemos eso, creo que estamos aportando para nuestra salud. Así que deseo que Dios le bendiga ricamente y el miércoles que viene nos miramos si Dios quiere.